¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos iniciando el canal de la Red IDEA, concretamente del Encuentro Iberoamericano de Buenas Prácticas Educativas, y de la Red IDEA, que es la Red Iberoamericana de Innovación e Investigación para el Desarrollo de los Aprendizajes. En este canal de YouTube vamos a empezar una serie relacionada con prácticas educativas y narrativas docentes. Entonces vamos a estar invitando a colegas docentes para conversar con ellos sobre sus experiencias en el aula. El día de hoy nos acompaña el licenciado Alejandro Romero Ramírez, profesor durante muchos años de etimologías. Te agradecemos mucho, Alejandro, por estar con nosotros el día de hoy y por ser nuestro padrino en el canal de YouTube y en esta serie de videos que vamos a hacer sobre prácticas educativas. Comentamos un poco del resumen curricular del licenciado Alejandro Romero Ramírez. Es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Tiene el diplomado en Etimologías y diplomado en Lingüística y Literatura por el Colegio de Letras Clásicas e Hispánicas, respectivamente. E imparte los cursos de Etimología y Terminología Médica en la Unidad de Medicina Familiar número 18 del IMSS. Pues muchas gracias, Alejandro, por la invitación, por aceptar la invitación. Y hemos estado hablando fuera del aire y en ocasiones previas sobre tu experiencia en impartiendo cursos de etimologías, concretamente etimologías médicas. Entonces, me gustaría que nos hablaras precisamente de toda esta experiencia que tienes sobre las etimologías médicas y las experiencias que hay en el aula. Gracias y bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, estimado Luis Alfonso. Igualmente estoy muy contento de poder participar en esta cápsula. Es un privilegio compartir una parte de mi experiencia docente, sobre todo por los beneficios que tiene no solamente para las humanidades, sino para las ciencias. Mi área de trabajo combina diferentes disciplinas. Por una parte están los aspectos del griego y del latín, que se ven reflejados en el vocabulario médico. Ya más adelante en esta misma cápsula hablaré acerca de una propuesta de léxico. Y también la parte científica y humanística tiene aspectos trascendentales para el desarrollo del lenguaje o aspectos lingüísticos de los médicos o futuros médicos y enfermeras también. Entonces, adelante. Voy a presentarles una pequeña presentación. Tengo una presentación, compartir. Bien. Bueno, pues la hice a propósito para esta plática. Aquí es uno de los momentos en mi desempeño docente en el que estuve trabajando en la Universidad Latinoamericana. De ahí surge un poco la idea de enseñar terminología médica a los estudiantes, sobre todo los que iban para el área 2, químico-biológicas. Entonces, bueno, ahí empezamos con el léxico. En la Universidad Latinoamericana estuve elaborando durante 8 años y bueno, pues dejé constancia, ¿no?, de este trabajo. Ahí surge un poco la idea de utilizar colores. Hay dentro del constructivismo, pues se ven aspectos también de la neuroplasticidad. Entonces, el uso de colores, al relacionar los colores con diferentes conceptos, permite facilitar a los estudiantes la memoria, recordar aspectos de mnemotecnia. Y, por ejemplo, allí utilizaba, como se puede ver en la fotografía, jaima, jaimatos, que es sangre, ¿no? Y sanguinis, latín,
con la forma correcta de enunciarlo en nominativo y genitivo, ¿no? Que son aspectos, ¿no? de la lingüística. Y finalmente viene ya el concepto en español, sangre, y todas las palabras, todo español es con tinta negra y las definiciones en verde. Entonces, bueno, hay toda una teoría cromática al respecto, pero bueno, ya eso pues sería como para una conferencia. También di clases en el Instituto Nacional de Cardiología. Ahí pues surge un primer vocabulario de 34 palabras y agregados sufijos y prefijos, partículas inseparables que se forman en composición, ¿no? Por ejemplo, dis, ¿no? Que es como dificultad para algo, ¿no? Entonces, día, que es a través de, son partículas que no se separan de la palabra y que están allí presentes y tienen un significado, ¿no? Ahí surge el primer vocabulario, como lo mencioné, de 34 palabras, y con este seminario de etimologías médicas que impartí en el Instituto Nacional de Cardiología, logramos recabar un compendio de 100 fichas. Estas fichas, las voy a mostrar más adelante, pues permitieron desarrollar un concepto que es el léxico médico básico, y es un compendio de fichas que permiten al estudiante de enfermería o de medicina adquirir un vocabulario médico de bastante uso. O sea, las palabras base para poder utilizar en la carrera, ¿no? En el transcurso de los primeros años de la carrera. Aquí también impartí clases en la Escuela de Enfermería del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Tengo estudiantes allí, por ejemplo, podemos apreciar que tienen un cartel en el cual aparecen nuevamente las partes del cuerpo en español, en griego, en latín, allí utilizaron el verde para el inglés, porque en el 2010 se incorporó, o sea, anexó la materia de inglés como obligatoria para todos los estudiantes de enfermería. Recordemos que el inglés, pues, es importantísimo su dominio en el área médica, sobre todo, pues, cuando tienen estudios ya de posgrado, ¿no? Aquí habla un poquito acerca bueno, en este desarrollo de la materia, yo propuse un programa operativo con base, pues, en todos los conocimientos del programa de preparatoria, que además también ya cambió. En ese entonces, pues, era distinto al que tenemos hoy en día, y también con base en lo que ellos tenían, ¿no? De programa. Entonces, bueno, propuse un programa de 5 unidades, de 4 unidades, y con una duración de 60 horas. Entonces, dándole importancia a los aspectos, podemos ver las etimologías en el área de salud, 7 temas, lexicografía y lingüística en medicina, 4 temas, terminología por aparatos y sistemas, 9 temas, que aquí me basé mucho en lo que se ve en propedéutica médica y fisiopatología, que es una materia que llevan en el tercer año de la carrera de medicina, que es de lo que actualmente estoy trabajando, y la redacción de valoraciones en enfermería, que esto está basado mucho en los cursos de los cursos de pensamiento complejo de la doctora Lilian Camacho Morfín, así como aspectos de escritura académica, alfabetización académica de Paula Carlino, y el tema de las tipologías textuales. Entonces, que los estudiantes de enfermería... ¿nos podrías decir qué son las valoraciones en enfermería? Sí, pues las valoraciones en enfermería es cuando se hace un diagnóstico de una persona, de un paciente. Entonces, paciente que llega con un traumatismo de cráneoencefálico, etcétera. Entonces, cómo lo van redactando es una valoración en enfermería y tiene un proceso de escritura diferente. O sea, si bien es una descripción que tiene ciertos parámetros. Entonces, bueno, la idea es eso, el desarrollo de narraciones, pero enfocadas al área médica. Bien, aquí presento un poquito de los métodos didácticos, porque pues finalmente es de lo que también estamos hablando.
la aplicación de métodos didácticos apoyados en las nuevas tecnologías para la enseñanza de etimologías médicas en la enfermería, con base en un enfoque constructivista. Pues la primera imagen tenemos claramente que es el David de Miguel Ángel, que recordemos que Miguel Ángel pues, fue uno de los grandes artistas del Renacimiento italiano, vivió entre 1475 y 1564, y esta imagen evoca pues mucho la parte clásica, ¿no? Por eso es el Renacimiento, la parte clásica que tiene que ver con el griego y con el latín. Esa imagen enriquecida con los textos que de pronto se ven en clase, vemos particularmente uno que se llama Corpus Humanum, en latín, que es de Hans Orb. Es de un libro que se llama La lingua latina per se illustrata. Entonces, bueno, viene allí, ¿no? El cuerpo humano tiene 4 miembros, 2 brazos y 2 piernas, ¿no? En el brazo es un miembro, etcétera. Entonces bien, empieza a hacer la descripción del cuerpo humano en latín, y una de las estudiantes que escucha música, pues digamos, pop, música moderna, toma la imagen de un artista, de un DJ, que es David Guetta, y la traslada con los términos que se ven en el texto, ¿no? Entonces es como una actualización mediante las nuevas tecnologías, ¿no? Y eso pues permite actualizar, permite hacer más ameno de pronto los textos, y le da un aire de frescura a la enseñanza. Hacemos trabajos también didácticos de forma tradicional, como es este cubo que presentamos, en el cual pues aparecen las letras del alfabeto griego, y en realidad es un juego. Se lanza, y las letras que caen en la parte de arriba pues las tiene que decir el estudiante. Esto en un primer momento para que se vayan familiarizando con las letras del alfabeto griego, porque están reaprendiendo. Y ya que dominan esas letras, ya que pueden decir Phi, Hip, Psi, Omega, digamos que son las que están en la imagen en la parte de arriba, o por ejemplo las primeras 4 que están aquí en este lado, alfa, beta, gamma, delta, pues ya que las puede enunciar y que ya no reconoce bien las minúsculas y las mayúsculas, entonces ya puede empezar a leer fácilmente las palabras en griego. Vemos, por ejemplo, en la parte inferior izquierda, dando la clase, y tengo ahí unos esquemas del cuerpo humano, pero con imágenes artísticas, que es poco frecuente cuando hablamos de anatomía. Y bueno, la parte, si bien tenemos la parte didáctica y la parte lúdica, pues también un poco de humor no hace daño, ¿no? Entonces ahí tenemos una imagen, ¿no? Tomada de internet tal cual, que aparece miocito como la célula de los músculos, ¿no? Y fonéticamente esa asociación con miocito, ¿no? Entonces ahí cambia la ortografía, obviamente son 2 palabras, pero es más fácil que recuerden, ¿no? El concepto a raíz de esta imagen tan humorística. Bien. Aquí tenemos ya pues otros ejemplos de lo que utilizan en la clase, las imágenes que se utilizan. Por ejemplo, tenemos una inscripción que es en agradecimiento. Aquí lo que dice en griego es Asclepio kai geia tige eucharisterion, que quiere decir que ese en agradecimiento, eucharisterion, en agradecimiento, tige por la buena suerte, que tige puede ser la buena o la mala suerte, en realidad es la suerte, o la fortuna, ¿no? Por la fortuna, en agradecimiento a Asclepio e Igeia. Asclepio, pues es el dios de la medicina, pasa al latín como Esculapius, a Esculapius, aquí lo podemos ver en esta otra imagen, y a Igeia, que es higia, que de ahí sale la palabra, o procede la palabra higiene. Yo en otros congresos de medicina familiar he presentado el tema de etimología y mitología. Entonces es muy interesante porque, por ejemplo, Asclepio, como sabemos, él, pues es el dios de la medicina,
era un mortal que curaba, y Apolo, al ver que, pues, perdón, Zeus, al ver que la gente ya dejaba de morir porque Asclepio los curaba, lo fulminó con un rayo, ¿no? Entonces, va al inframundo, pero la gente le erige templos y como alcanza el nivel de un dios, ¿no? Él tuvo dos hijas, una es Higeia y otra es Panacea. Higia se traduce como la higiene o bien como la salud, ¿no? Estar sano, estar saludable. Y bueno, Panacea, pues como sabemos, es la curación para todo, ¿no? En algún momento de la mitología era una planta que servía para curar todas las enfermedades. También tenemos en la parte inferior el término diabetes, que viene de dos partículas, dia, que es a través de, y betes, que viene del verbo vaino, que es ir. Entonces, lo que va a través de. Y originalmente, pues, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de Egipto. En esta imagen vemos a este diabetes, que significa sifón, cómo pues sirve para pasar el agua, ¿no? De un lugar a otro. Y aquí en la parte inferior tenemos un sifón moderno. Entonces, es el método del sifón para pasar los líquidos. Yo en clase les explico esto y se les queda un poquito más claro el concepto de diabetes, y de ahí lo asociamos con tres palabras que están relacionadas con la diabetes, que es la polidipsia, la polifagia y la poliuria. Polidipsia, que es dipsa dipses, sed, o sea, que tienen mucha sed. Polifagia, fagos, comer, o sea, tienen hambre constantemente. Y la poliuria, que es la necesidad de orinar, ¿no? Constante. Y bueno, pues otras imágenes que tienen que ver con aspectos mitológicos. Por ejemplo, aquí tenemos en este Culex, que significa copa, a Aquiles precisamente, curando a su amigo Patroclo, ¿no? De una herida en la guerra de Troya. Entonces, bueno, pues son imágenes que evocan no solamente la cultura y la mitología, sino también aspectos de la medicina. Claro. En el otro extremo tenemos, por ejemplo, una parte anatómica, ¿no? Esta parte se llama quiasma óptico. El quiasma óptico, como vemos, es como una X, y digamos que los primeros anatomistas vieron esa letra, y de allí pues surge la palabra ji, que es heiros, mano. Entonces está relacionado con la letra ji, pero también con giro, que es mano, heiros, mano. Entonces con quirófano, que es mostrar o demostrar con las manos, ¿no? O cuando, por ejemplo, ponen diagnóstico médico, pues ponen la D, delta, y la G, la X, que significa el diagnóstico del médico, ¿no? Entonces, y cirujano también, ¿no? Entonces, el que ocupa las manos. Entonces, bueno, son aspectos muy interesantes y que se va relacionando la cultura con precisamente los términos. Ya que una vez tienen claros los términos, entonces ellos pueden ya hacer textos utilizando el nominativo y el genitivo de palabras que se van alternando con texto en español. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un texto que diría así: el nautes nautu leyó la hartes hartu donde indicaba el tesoro. Entonces sintió que su cardías latía muy rápido y una manía se apoderaba de todo su ser, mientras un termes recorría su derma dermatos. Esta sensación le duró todo el gemeras hasta que el Helios se metió. La mañana siguiente sintió un odines en la kefalés y en el gastros, y pensó que su bios corría peligro, así que buscó a un antropus para que le diera una terapeías y así seguir ejerciendo su tegnes en el mar. Entonces, bueno, precisamente van relacionándolo. El segundo, ¿no? Desperté y abrí mis oftalmus. En ese momento sentí los latidos de mi cardías, acompañados por un fuerte albos algeos de kefalés. Me levanté de la clines y me lavé los odontos. No podía engañarme. Todo mis somasómatos la recordaba. Y bueno, son textos que
que permiten esta parte, esta neuroplasticidad, la creatividad, ¿no? Hay una teoría respecto al desarrollo de habilidades lingüísticas. Y entonces, bueno, pues se logra con estos ejercicios. Un justo medio entre el uso de las nuevas tecnologías y el uso de materiales didácticos tradicionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el léxico médico básico LEMEVA, que es un término que yo acuñé en mi desempeño como docente. Y aquí podemos ver la misma ficha que se hace en clase, pero desde la parte convencional, tal cual como se hace en clase, a mano, y la digital que se elabora en computadora, ¿no? Entonces, yo estoy desarrollando estas fichas, bueno, ya las tengo terminadas, y las estoy trabajando precisamente en esta época de la pandemia a distancia. Entonces, yo voy trabajando las fichas, las paso así como ahorita en la compartir pantalla con los estudiantes y ellos van haciendo las definiciones, ¿no? Y es muy interesante ¿Qué les cómo se logra. permite que ellos elaboren las fichas a mano? Bueno, empezando por actividades que tienen que ver con la lectoescritura. En el momento en el que ellos escriben, digamos, en la ficha, están poniendo en juego el espacio que están dejando, la separación, el trazo, que son pues habilidades motrices muy importantes, el desarrollo de estas habilidades, cómo trazan, cómo hacen la grafía, qué color van a ocupar, qué sentimiento incluso le están imprimiendo en cada trazo. Entonces, es muy importante el que se realice a mano este trabajo, porque lo decoran, le van poniendo sus ilustraciones y lo conservan, y pues es un material de consulta imprescindible, ¿no? para su desempeño durante los primeros semestres de la carrera, tanto de enfermería como de medicina. Ya lo hemos mencionado también a lo largo de los ejemplos y lo hemos comentado incluso en otras ocasiones, pero quisiera insistir, ¿cuál es la importancia? Parecería a lo mejor una pregunta que se responde con todo lo que ya has mencionado. ¿Cuál es la importancia de conocer las etimologías médicas para todos estos alumnos del área de la salud? Sobre todo lo pregunto porque también muchos de los colegas que participan en el encuentro iberoamericano de buenas prácticas educativas, pues son colegas del área de la salud, del área sobre todo de cirujano dentista, de la licenciatura en cirujano dentista. Entonces, pues yo creo que la reflexión también ayudaría precisamente para llevarlo a la práctica, al área dental. ¿Qué importancia tienen estas etimologías médicas? Sí, claro, evidentemente cuando yo hablo del área de la salud bueno, he mencionado enfermería y medicina, que son, digamos, como lo más cercano, pero evidentemente se requiere para estudiantes de odontología, porque se suele dar por sentado que los estudiantes que salen de nivel medio superior, ya sea bachillerato o preparatoria, cuentan con el acervo léxico necesario para desarrollarse en los primeros semestres, y eso no es cierto. En la misma Facultad de Medicina ya se está retomando un curso propedéutico que se llevó a cabo, si mal no recuerdo, entre el año 2005 y 2008, o sea, solamente hubo tres cursos de propedéuticos de terminología médica a cargo de la doctora Valencia, Aurelia Vargas Valencia, y bueno, pues se dejó, no sé si hubo ahí una situación de presupuesto o qué fallaría, pero era el curso realmente estaba ayudando a los estudiantes porque llegaban, les hacían un examen diagnóstico y sacaban una calificación promedio de 3, 4 de calificación. Y terminando el curso, llegaban, bueno, en una de las más altas llegaron a 8.5.
Entonces, esos parámetros evidencian que los estudiantes no llegan necesariamente con la alfabetización académica propia de esa área de la salud. Entonces, para cualquier estudiante que desea acercarse a cualquier carrera del área de la salud, debería de ser recomendable que conociera este léxico médico básico, que lo dominara, porque le va a facilitar la vida. Le va a permitir que no repruebe materias como anatomía, como otras tantas que están y que mejore su rendimiento en materias, por ejemplo, como inglés, porque en inglés mucha de la etimología del griego está igual presente como en español, ¿no? O sea, incluso las palabras tal cual, por ejemplo, oftálmico, ¿no? En inglés tiene la TH, o sea, la representación de esa teta aparece precisamente en inglés. Entonces es muy importante retomar esta terminología y estudiarla y presentarla, difundirla a los estudiantes que van para área 2 de cualquier institución. O sea, no debemos dar por sentado que los estudiantes que salen de la preparatoria ya conocen que, no sé, incluso stomatos, que, por ejemplo, tú puedes preguntarle a un estudiante entrando a la carrera y va a decir que es estómago, porque le suena, ¿no? Stomatos. Y no, stomatos es boca. De hecho, así se llama la carrera, digamos, lo que equivale a odontología en la UNAM, en el Politécnico es estomatología. Entonces, ese tipo de aspectos son importantísimos para su desempeño, para que tengan un desempeño óptimo en los primeros años de la carrera. Y bueno, pues aquí está una prueba de una muestra del léxico médico básico, así es como yo lo fui diseñando en un Excel y ya después pues lo pasé a Word, pero para que se den una idea del trabajo que implica estar investigando, estar yendo a los diccionarios, ver qué palabra es más propia, porque algunos términos pueden tener 2 o 3 y otros tienen ese aspecto metafórico, ¿no? Por ejemplo, la palabra espata, también tenemos espátula, ¿no? Entonces, espada, como espada, espátula, entonces espadita, ¿no? Pero no es, son términos que aluden a la parte plana, a que es una parte plana y se refería más bien a la escápula. Entonces, bueno, es también importante eso, ¿no? Conocer qué aspectos son más o menos metafóricos. Claro. Y pues nada, muchas gracias, Eucharisto Poliu. Plurimas gratias, en lengua latina. Muchas gracias, Alejandro. Una última pregunta. Sería muy interesante seguir formulando preguntas, pero me gustaría que nos dijeras cómo fue ese recorrido de haber estudiado lengua y literaturas hispánicas a especializarte precisamente en esas cuestiones de etimologías y propiamente ser profesor de etimologías. Bueno, como egresado de la carrera, ya me dediqué a dar clases de etimologías. La misma carrera me llevó a eso. Yo estaba dando clases de lengua y literatura, de español, de literatura mexicana, iberoamericana, de literatura universal, pero pues en algún momento me solicitaron dar la clase de etimologías en preparatoria, y tomé de un diplomado que me dio el dictamen para poder ser profesor, para tener la cátedra de etimologías en cualquier preparatoria. Y de ahí me seguí, por ejemplo, en cardiología tenían el mismo programa de preparatoria. O sea, en cardiología el programa de prepa tal cual se tenía que enseñar. Era como un curso remedial. No era una propuesta, era un curso remedial y decían, bueno, si usted, le recomendamos que por favor lo enfoque al área médica o a terminología médica, pero el curso era tal cual el mismo. Entonces, yo fui viendo esa necesidad de que la materia de etimologías médicas se enseñara
desde un punto de vista humanístico, porque la suelen enseñar médicos, pero son médicos que muchas veces no tienen el concepto. O sea, un médico te va a decir cardio, cardio es corazón. No sabes si es una palabra del griego de la primera, de la segunda o tercera declinación, ¿no? Y hay palabras que sí requieren esa especialización. Por ejemplo, sangre, pues algún médico te va a decir que es hemato. ¿Y qué pasa cuando tienes el término uremia? Ahí no está hemato, ni siquiera está la H. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos hematos, hemat y emia, el sufijo emia, cuando hay presencia de sangre en la orina. Y eso, pues, lo desconoce a veces el médico por este dominio de la parte de la filología, ¿no? Prácticamente la filología clásica. Y además de los diplomados que tomaste y que comentamos al inicio, ¿de qué manera fuiste trabajando este modelo docente o en quién te inspiraste en algún modelo? ¿Fuiste fundamentando tu práctica? Bueno, de inspirarme en aspectos de la docencia, bueno, yo tengo una figura que es el maestro Juvenal Cruz Vega, que es el director de la Academia de Lenguas Clásicas, Fray Alonso de la Veracruz, allá en Puebla, en donde se imparten cursos de griego, de latín, de inglés, de árabe, de hebreo, ruso. Entonces, tienen un cuerpo, un grupo docente muy calificado. Yo mismo he aprendido muchas cosas del maestro Juvenal y de los profesores que ya imparten clase, también dan náhuatl, el profesor Porfirio Tepos Cuatlayot. Entonces yo estoy muy orgulloso de pertenecer al equipo de docentes que aprenden y que están participando en la Academia de Lenguas Clásicas, Fray Alonso de la Veracruz. También formo parte digamos, de los ponentes que van al Congreso de Medicina Familiar. Participo en la Asociación Mexicana de Medicina General y Familiar AC, que dirige actualmente la doctora Georgina Farfán. Entonces, año con año voy a 2 congresos. En este año, pues obviamente por la pandemia no fue posible, pero estoy constantemente yendo a congresos de medicina, escuchando, sacando conceptos, viendo cuáles son las palabras más usuales. O sea, yo voy a los congresos, pero también voy a hacer trabajo de campo, ¿no? E identificar cuáles son las palabras que utilizan más los médicos y que le pueden ser útiles a los estudiantes de los primeros años de la carrera en cualquiera de las carreras relacionadas con el área de la salud o área 2. Claro, entonces la formación va por los dos lados, por el área de ciencias de la salud y por el área también de humanidades, ¿no? Y de la parte clásica. Una pregunta final que también se relaciona con la parte de las etimologías. Es una pregunta que en lo profesional me interesa mucho a mí. ¿Cuál es la importancia del mundo clásico? Ya hablamos de la importancia de las etimologías para darle ese sentido también humanístico a lo que implican estos conceptos. Pero ¿cuál es la importancia de acercarse también a este mundo clásico? Sobre todo en el área de ciencias de la salud, ¿no? Bueno, porque es un crecimiento cultural indispensable. Nos hace un poquito más humanos. Yo considero que la medicina debe de retomar aspectos humanísticos, debe de permitir a los médicos esa parte de sensibilidad, de comprender al otro, la otredad, como diría tal vez Borges. Y es muy importante eso, tomar en cuenta al otro. Entonces, constantemente en la literatura nos vuelve vulnerables. La literatura nos permite entender las pasiones, las emociones, las frustraciones incluso, ¿no? Entonces, para mí es fundamental el acercamiento al arte, porque si los estudiantes de medicina no tienen o no tuvieron el acercamiento al arte en la preparatoria, por lo menos que tengan esa última oportunidad en los primeros años de la carrera a través de este curso, a través
de ver aspectos de las obras literarias. Yo llego a tomar, por ejemplo, el de la tragedia de Edipo, ¿no? Porque en la palabra Edipo precisamente está una etimología. Oidema, que es hinchazón, y puspodos, pie. Entonces el de los pies hinchados, porque recordemos que Edipo cuando fue llevado, en cuanto nació, lo ataron de los pies y entonces se le quedó esa marca. Y digamos, mucho se habla de Edipo, digamos, y la tragedia en sí, pero esa etimología, por ejemplo, mucha gente la desconoce. Es importante hablar, relacionar una obra teatral fundamental para la cultura con las etimologías. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Te agradecemos por haber sido nuestro padrino en este canal de YouTube y sobre todo también en esta serie de videos que haremos sobre prácticas educativas relacionadas con el Encuentro Iberoamericano de Buenas Prácticas Educativas que organiza la red IDEA. Justamente en octubre vamos a tener nuestro encuentro virtual. Invitamos a todos los amigos que nos escuchan. Todavía hay tiempo para participar como ponentes y como espectadores también, como participantes en este encuentro iberoamericano de buenas prácticas educativas. Una conclusión que quieras darnos, una reflexión final, Alejandro. Pues yo quisiera invitar nuevamente, de hecho voy a hacer extensiva la invitación a este congreso, a todos los médicos, para que tomen en cuenta, porque muchos de ellos son docentes. Claro. A veces se olvida que el médico también enseña y son muchos los que están en el área de la enseñanza y es importante que retomen estos aspectos didácticos, estos aspectos culturales, humanísticos en sus prácticas docentes. Pues muchas gracias por hacer extensiva esta invitación, Alejandro, y gracias por acompañarnos, gracias por estos conocimientos que nos compartes. Y amigos, muchas gracias por escuchar esta cápsula de la Red IDEA y del Encuentro Iberoamericano de Buenas Prácticas Educativas. Nos vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Alfonso Romero Gámez. Hasta pronto.